Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de nuestra asignatura de gestión de proyectos. Como ya os adelanté en el foro y la semana pasada, en la sesión de la semana pasada, vamos a terminar de ver hoy el tema 9. Acordaros que empezamos a ver la introducción en la sesión pasada que tuvimos tema 8, preparación de examen, la presentación de la actividad grupal 3 más el inicio del tema 9, que es la parte de ejecución, control y cierre de proyecto. Acordaros, último tema más teórico, el siguiente tema que tenemos que empezar a ver hoy y que seguiremos con él en las dos siguientes sesiones. Es un poco recordatorio de todo, un camino de todo lo que hemos ido viendo para que tengáis todo de una forma bastante clara, ¿vale? Entonces, sin más, voy a compartir y vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, ¿vale? A ver, vale, fenomenal. Confirmarme, por favor, que se ven. Vale, estupendo. Vale, pues si queréis, lo que vamos a hacer primero es un poco un repaso muy pequeño de lo que estuvimos viendo en la sesión anterior respecto al tema de ejecución, control y cierre del proyecto. Estuvimos viendo un poco la parte de resumen de inicio, donde veíamos la importancia de la integración, ¿no? Ahora que vamos a hacer toda la ejecución del proyecto, como project managers tenemos que hacer toda la integración de todos los procesos que hemos ido viendo hasta ahora junto con nuestra habilidad principal como líderes, que va a ser, como ya hemos mencionado en infinidad de ocasiones, toda la parte de comunicación. Entonces, recordar que en términos de gestión de proyectos, la integración menciona la constitución de un equipo de proyecto realizando un esfuerzo coordinado. ¿Vale? Estuvimos viendo un poco toda la parte de integración, todo lo que son los grupos de procesos en donde está lo que abarca toda esa integración, ¿no? Desde el inicio, la planificación, la ejecución, que es en el que estamos viendo ahora, junto con toda la parte de monitorización y control y cierre. Y estuvimos viendo a su vez, el qué riesgos debemos de tratar y debemos de gestionar en cada uno de estos procesos. Y nos quedamos para ver el primero de ellos, que es la parte de ejecución. Que, como bien hemos dicho, la parte de ejecución del proyecto es la integración y lo que se puede decir la acción, ¿no? Es decir, en la ejecución, pues tenemos que coordinar, integrar y gestionar todos los recursos para lograr los objetivos del proyecto. Aquellos objetivos que hemos marcado por los que el proyecto se originó y que además hemos ido trabajando con toda la gestión de los interesados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de la ejecución? Pues gestionar el día a día con todos los recursos, implementar y gestionar todos los planes que hemos ido creando en las primeras fases y que ahora vamos a ejecutar, y toda la parte de adaptación, ¿no? Según vamos avanzando en la ejecución del proyecto, los proyectos ya sabéis que pueden estar vivos, entonces puede haber solicitudes de cambio, tendremos que efectuar respuestas a riesgos, gestionar riesgos, debido a esos riesgos puede que haya otras solicitudes de cambio, cambios de alcance, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice el PMBOK que sobre la ejecución? Pues que es coordinar los recursos para llevar a cabo el plan que hemos creado, ¿no? Entonces, la ejecución del proyecto. Propósito, coordinar, integrar y gestionar los recursos. ¿Qué acción? Llevar a cabo el plan de proyecto que hemos gestionado, que hemos creado, que hemos construido durante todas las etapas de inicio, planificación anteriores a la ejecución. Y con un método, ¿no? Tenemos que tener ese método, es decir, saber que no tener claras las normas con las que vamos a ejecutar el proyecto, canales de comunicación, etcétera. Hay una frase que me gusta mucho, que os la he puesto aquí, que es que la ejecución no es hacer por hacer, sino que es orquestar los recursos, ¿no?
En la primera sesión, creo que fue, veíamos un poco la imagen del Project Manager como orquestador, ¿no? Esa imagen del maestro de ceremonias o de responsable de una banda de música, ¿no? Un poco el que va orquestando, que va coordinando, va gestionando todo. Pues aquí en la ejecución es lo que vais a tener que hacer, trabajando sobre todo la habilidad de comunicación, negociación en el día a día, que es llevar a cabo todo lo que habéis construido hasta ahora, todos los planes con los recursos que tenéis asignados para el proyecto. ¿Qué tres, cuatro habilidades críticas como líderes? Ojo, aquí ya nos vamos un poco a PMBOK 7 y sobre todo 8, donde ya sabéis que vamos a más temas de valores, dominios, etcétera, ¿no? Más que de procesos. ¿Qué habilidades críticas tenéis que trabajar como líderes y project manager? La comunicación es la primera, con una escucha activa, ¿vale? Lo hemos hablado en alguna ocasión. La escucha activa es fundamental. Tenéis que saber qué os quieren decir y detectar lo que no os están diciendo, ¿no? De una forma efectiva y poder comunicar. Una resolución táctica de conflictos, es decir, tiene que haber una resolución, pero que además sea efectiva, que sea interesante y que sea eficiente para el proyecto. Tendréis que tomar decisiones rápidas bajo entornos de incertidumbre, como cualquier project manager, decisiones que unas veces serán más acertadas, otras menos, unas que impliquen más necesidad de recursos o de colaboración o que a lo mejor no sean tan bonitas, otras que sean más sencillas, ¿no? Y sobre todo, motivación de vuestros equipos. Al final, como líderes, tenéis que asegurar que vuestras personas, vuestros equipos estén motivados para la ejecución del proyecto. Y junto con estas habilidades clave de liderazgo, como project managers, como gestores, acompañados de estas habilidades de liderazgo, hay 6 tareas claves que vais a tener que llevar a cabo, que liderar en la ejecución del proyecto, como las que hemos venido diciendo antes: gestión de recursos, gestión de cambios y gestión de riesgos. Pero también los entregables. Tenéis que gestionar, ejecutar las tareas, ver, coordinar, monitorizar que los entregables se van creando en tiempo y en forma. La calidad de esos entregables es la forma, ¿no? Tienen que tener la calidad mínima esperada o más. Y sobre todo también el rendimiento del equipo, el rendimiento de los recursos que tenemos, el rendimiento de todo, liderar, entrenar, motivar, ¿vale? Es decir, como project managers en ejecución y líderes tenéis que trabajar 4 habilidades de liderazgo claras para poder llevarlas a cabo en 6 principales tareas que tenéis que realizar dentro de la ejecución del proyecto. No deberíamos de empezar con la ejecución del proyecto si por parte de la organización no hay un compromiso con este. Es decir, para poder ejecutar un proyecto tenemos el plan de recursos, el plan de costes, tenemos ya todo. Ojo, ¿hay de verdad compromiso por parte de la organización de liberar esos recursos que hemos definido en el plan? Si hay compromiso, vamos a ejecutar el proyecto. No hay compromiso, pues hay que plantear si de verdad es momento de ejecutar el proyecto, porque a lo mejor no tenemos recursos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Lo mismo con el plan. Hay un plan con una serie de fases, una serie de tiempos, una serie de costes, de tareas, y que haber entendimiento, si no, estamos en las mismas, ¿vale? Eso, validarlo siempre antes de que vayáis a ejecutar un proyecto. Bien. Y luego, otra de las tareas, y ahí va con la habilidad de liderazgo, comunicación activa dentro de la tarea de seguimiento, control, monitorización y que abarca un poco un 360 del proyecto, son las reuniones en la ejecución del proyecto. Si bien ya en las fases anteriores habréis mantenido muchas reuniones para preparar todo el proyecto, la fase de ejecución del proyecto se convierte aún en más crítico estas reuniones, reuniones de seguimiento. Si utilizáis metodología Scrum, pues igual tenéis reuniones para las dailies, para las sprint planning, para los sprint review, para las retrospectivas, para definir con el product owner las siguientes épicas, historias de usuario, refinarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Que vamos en metodologías waterfall, pues reuniones de seguimiento, de diseño, de análisis, del ciclo de vida de los ciclos repetitivos de desarrollo, etcétera, con stakeholders, ¿no? Pues reunión de seguimiento
reunión de triajes de incidencias de defectos, con los sponsors del proyecto, cómo vamos, reunión de costes, de planificación, etcétera, ¿no? Entonces, al final, las reuniones van a ser partes esenciales de vuestro día a día en la ejecución del proyecto. Por lo tanto, algo que es fundamental es que tratéis de que estas reuniones sean reuniones eficaces. Es decir, no nos juntemos más personas de las necesarias, más tiempo del necesario, porque vamos a estar perdiendo tiempo. Y perder tiempo es perder dinero y perder calidad de vida, porque ese tiempo luego vamos a tener que recuperarlo. Busquemos reuniones eficaces, preparar las reuniones, etcétera, ¿no? Antes de la reunión, ¿qué tenemos que hacer? Definir el objetivo para lo que es, informar de ese objetivo a todos los asistentes a la reunión. Tener una agenda estricta, convocar lo que he dicho antes, solo a los necesarios. Durante la reunión, moderemos la discusión, evitar altercados, exigir conclusiones, etcétera, etcétera. Y justo después, tener un acta inmediata, es decir, qué acciones hemos, de qué se ha hablado, de qué temas se han tratado, quién los ha tratado, qué acciones, con qué responsables y fechas límites se han acordado llevar a cabo, para qué, etcétera. Las actas son fundamentales y además vais a tener que almacenarlas como parte de la documentación final del proyecto para como lecciones aprendidas, ¿no? Esto es importante porque las actas nos dan mucha información de cómo se gestionan las reuniones y cómo se aborda el día después de las reuniones, ¿vale? Entonces, antes de la reunión, ¿qué se puede hacer? ¿No? Pues, por ejemplo, tener una checklist. Eh, ¿Podemos hacer esta reunión? ¿Es necesaria? Sí, no. ¿Hay restricciones de coste, tiempo? ¿Cuál es el objetivo exacto? Etcétera. Y preparar los elementos de la convocatoria. La agenda, las reglas claras, convocatoria por escrito con el tiempo suficiente, ¿vale? Sé que esto es complicado y muchas veces las reuniones surgen de un momento para otro. Eso va a ser inevitable y vais a tener que gestionarlo también como project managers. Pero sí que es cierto que cuanto más tiempo deis entre reuniones, mejor, ¿vale? Entre convocatoria y reunión, para que se pueda preparar. Durante la reunión, como project managers, tenéis que mantener siempre un tono constructivo, porque hay reuniones que son muy sencillas y reuniones que se pueden endurecer mucho, con reproches, etcétera, en función del motivo por el que sea la reunión, ¿no? Entonces, como project manager, tenéis que tener una escucha activa, mucha resiliencia, etcétera, ¿vale? Y luego, pues lo que hemos dicho, establecer las reglas, lo que os acabo de decir, la escucha activa, que es escuchar, escuchar y volver a escuchar. Tener un control estricto, lo que os decía, no altercados, moderar con elegancia y exigir las conclusiones, ¿vale? La regla de oro, llevar un registro riguroso de acciones, responsables y fechas que luego vais a tener que mandar dentro del acta, en lo que se llama la regla de las 48 horas, que en muchas ocasiones, en función de cómo sea la reunión, puede incluso ser la regla de las 24 o de las 12 o de las 6 horas, ¿no? En función de la criticidad de la reunión y lo necesario que sean las acciones futuras, que puede que sean acciones que requieran de inmediatez, ¿vale? Entonces, reuniones muy, muy, muy importante. Por ejemplo, en nuestro caso de FreshGo, eh, ¿qué podemos hacer con las reuniones, no? Pues podemos tener un fin definitivo de las reuniones de 2 horas, implementamos dailies para no tener reuniones de 2 horas, prohibido discutir, moderación implacable por vuestra parte. Muchas compañías, muchos equipos lo que están haciendo ahora, como veis en la imagen, es tener reuniones de pie. ¿Para qué? Para que las personas no se sientan y se acomoden. Hay gente o hay equipos incluso que oponen mucho calor o mucho frío. ¿Para qué? Para ir al grano. Uf, qué mal se está aquí. Cuanto antes acabemos mejor. Esto tiene que ser, claro, esto hay que ver y entra parte de la preparatoria de la reunión, ¿no? O sea, la reunión es crítica, es necesaria estar todos pausados, entonces no podéis poner mucho frío, mucho calor, tiene que estar a una temperatura idónea para que la reunión de cierta importancia se lleve bien. Que es una reunión necesaria para tomar una decisión rápida que ya se ha hablado previo y simplemente es, oye, tenemos todo claro, vamos a confirmarlo. Pues si queremos confirmar algo, pues pongamos algo incómodo. ¿Por qué? Porque si no, si ya se ha hablado, ya se ha acordado y simplemente hay que contrastarlo y ya, porque ya está todo hablado y acordado,
No demos pie a que alguien vuelva a sacar un tema de los que ya se habían tratado en reuniones anteriores, que a lo mejor han sido media hora, una hora, 2 horas, y volvamos a abrir debates anteriores ya cerrados, ¿no? Si ocurre eso, cuanto menos tiempo estemos en la reunión, mejor. Pues pongamos mucho frío, mucho calor, todos de pie, todos incómodos. No sé si me entendéis, ¿no? Pero al final son truquillos, son iniciativas que como project managers tendréis que ir valorando y llevando a cabo en función de cómo sea la reunión, que se trate, quién vaya a la reunión, la importancia, el momento, etcétera, 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 ¿vale? Y como decíamos, el acta de las reuniones y la trazabilidad es fundamental, ¿vale? Tiene que haber un registro documental en el proyecto, lo que hemos dicho, y además en las actas vamos a poner la responsabilidad de qué tiene que hacer, quién y en qué fechas. Y vamos a poner un control donde pues este acta se revisará en X tiempo, cómo va para ver cómo va cada acción, etcétera, etcétera, etcétera. Otro caso de FreshGo, por ejemplo, imaginemos una reunión donde hay que desplegar TPVs en la zona sur, lo tiene que hacer Marta y lo tiene que tener hoy a las 6. Algo es muy urgente, etiquetado como urgente, de verdad, porque luego hay que medir las urgencias, ¿vale? No todo es urgente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se puede llevar a cabo? Pues tener actas de la War Room distribuidas en una hora, adaptando la regla de las 48 horas a la crisis, lo que os decía antes. Es que a lo mejor hay que hacerlo ya, no podemos tener este acta en 48 horas. En una hora tiene que estar el acta para que quede claro y se le pueda hacer seguimiento. Habrá una tabla de acción directa enfocada a que Marta haga la resolución. Tiene que haber una cultura de seguimiento, ¿no? Visual, una transparencia total en el cumplimiento. Oye, se está haciendo, no se está haciendo, esto es así. Al final tiene que generar esa confianza, porque si no, vamos a repetir reuniones, reuniones y no vamos a ir avanzando en el proyecto. ¿Qué tareas hay en el proceso de ejecución? ¿No? Pues lo que hemos ido hablando, obtener y manejar los recursos y entregables, ejecutar las tareas definidas sobre el plan, implementar el plan de la gestión de la calidad sobre las tareas que hemos definido sobre el plan, implementar cambios aprobados según el plan de gestión de cambios, si es que hay cambios, implementar las acciones aprobadas según el plan de gestión de riesgos, si es que ha habido algún riesgo, y maximizar el rendimiento del equipo. Es decir, al final, en la ejecución se trata de llevar a cabo lo que hemos definido en el plan de recursos humanos y materiales, en el plan de adquisiciones, ¿no? Del procurement, plan de compras, de gestión de recursos, ejecutar las tareas, llevar a cabo el plan de proyecto con el budget esperado y con todo nuestro camino crítico, cronograma, etcétera, que ya tenemos que tener creado. Tenemos que llevar a cabo el plan de calidad que hemos definido en las fases previas. Tenemos que llevar a cabo el plan de gestión de riesgos que hemos definido en fases previas. Tenemos que llevar a cabo el plan de gestión de cambios cuando surgen cambios de alcance, cambios por los propios riesgos, etcétera, que tenemos definido en las fases previas y llevar el día a día tratando de maximizar la productividad de nuestra gente. Hacer de líderes. Pasamos de hacer de puros project managers donde vamos a gestionar toda la parte preparatoria del proyecto y sumando facetas de liderazgo con aquellas personas del equipo que nos estén ayudando en esas fases de preparación del plan de proyecto, del plan de riesgos, plan de calidad, etcétera, 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 stakeholders, a ejercer ya un liderazgo completo en la ejecución del proyecto. ¿Qué conocimientos y habilidades clave? Por tanto, estas dos diapositivas, la anterior y esta, son un poco del resumen de todo lo que hemos ido hablando del proceso de ejecución, ¿no? Entonces, ¿qué conocimientos y habilidades clave tenéis que tener para llevar a cabo estas tareas que hemos visto? Tenéis que conocer y tenéis que trabajar técnicas de monitorización de proyectos. Cómo monitorizar un proyecto y para ello conocer las herramientas que hay o tener herramientas para poder llevarlo a cabo. Tenéis que tener muy claro el enunciado del proyecto, el enunciado del trabajo que hay que hacer. Tenéis que tener muy claro la Work Breakdown Structure, el cronograma del proyecto, las tareas, etcétera. Tenéis que tener muy claro
cómo controlar el presupuesto, saber qué presupuesto hay, por supuesto, y cómo ir controlándolo en el día a día, aplicando forecasting para ver cómo vamos, cómo podemos ir, aplicando técnicas de mejora, de compresión, un poco lo que hemos ido viendo en las sesiones anteriores cuando hemos ido viendo cada uno de estos temas, ¿no? Y luego tener conocimientos y habilidades en herramientas y estándares de calidad. Mi consejo es que como project managers debéis de tener un mínimo conocimiento en cada una de las partes del proyecto. ¿Por qué? Porque yo soy un fiel defensor que alguien de verdad es capaz de gestionar y liderar cuando conoce. Si no, vais a entrar en el riesgo de que stakeholders, parte del equipo, etcétera, que no estén involucrados y solo quieran quitarse marrones de encima, os engañen. Es decir, si veis y lográis que ellos vean que sois un referente y que tenéis conocimiento, no que seáis expertos en temas de calidad, no decimos que seáis expertos en temas de monitorización, no tenéis que ser expertos en temas de desarrollo si se trata de un desarrollo software, por ejemplo, pero sí tener las pautas mínimas para que cuando hagáis en la ejecución, cuando estéis en este proceso y vais haciendo la ejecución y ahora en el que viene después, en el de control y monitorización, sepáis de qué os están hablando y podéis valorar y podáis intuir si os están diciendo la verdad o no, porque parte de esto va a ser fundamental para el éxito del proyecto. Porque vosotros como project managers, como líderes, tenéis que lograr que todo vuestro equipo se involucre, que haya compromiso y confianza. Pero puede pasar que siempre haya alguien que no. Entonces también tenéis que estar preparados para eso, ¿vale? Sí, hasta aquí se entiende todo lo que la parte del proceso de ejecución. No sé si a alguien le apetece quitar micro y comentar alguna experiencia o algo, o si queréis poner por el chat si se entiende o no. Es algo que es importante porque al final se trata de la ejecución del proyecto, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la parte de control. Vale, dice Claudia que se entiende muy bien. Fenomenal, Claudia. Muchísimas, muchísimas gracias. Vale, y vamos a la parte de control, tan importante como la parte de ejecución. Aquí, al final, ¿qué nos dice el PMBOK, no? Sobre el control. Es monitorizar y medir el estado del proyecto. ¿Para qué? Para que podáis tomar decisiones y acciones. Entonces, cuando estáis ejecutando, se va creando todo, pero tenéis que monitorizar y controlar cómo va esa ejecución. Y aquí viene muy hilado de lo que os decía antes, en la última diapositiva de la parte de ejecución, de que es importante que al menos conozcáis cada uno de los aspectos del proyecto. Primero, porque como líderes os va a potenciar y os va a hacer referentes de vuestros equipos, con lo cual vais a tener mucho ganado, porque vosotros mismos veréis que cuando trabajéis en un proyecto y veis que el líder, el jefe de proyecto, sabe de lo que habla, está involucrado, pues tú dices, joder, yo con esta persona puedo contar, ¿no? Y te da una sensación como más de respeto, ¿no? Cuando tú ves a alguien que es el que lidera, pero no tiene ni idea de lo que estamos haciendo, la visión cambia, ¿vale? Y para esto viene muy bien monitorizar cuando sabéis cuando sois referentes, porque ven que participáis y sabéis, pues os van a contar más cosas, van a confiar más en vosotras, en vosotros. Entonces vais a poder monitorizar y medir mucho mejor el estado del proyecto. ¿Esto qué va a hacer? Que podáis tomar decisiones y acciones con muchos más datos, de una forma más sencilla. No digo que la decisión o la acción sea sencilla, porque puede ser algo que sea complejo, ¿no? Pues incluso trabajar un fin de semana por lo que sea, ¿no? Que no son decisiones muy populares, ¿no? Pero sí que es verdad que al menos tendréis más información y si hay que tomarla tendréis más facilidad para luego tomarla y basaros en ciertos datos o hechos. Entonces, involucraros todo lo que podáis en el proyecto como líderes, como project managers, para poder tomar mejores decisiones y acciones correctoras. Entonces, para monitorizar y controlar el proyecto, al final vamos a ir midiendo, como ya hemos visto con el control del cronograma, todo esto, el tiempo y el desempeño. Tenemos una ruta planificada en cronograma con un camino crítico, con una serie de presupuestos, etcétera, 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 con un alcance definido, que luego pueden venir riesgos que lo cambien, pueden venir cambios de alcance, pero bueno, tenemos un alcance definido con un coste y un tiempo. Y ahora hay que ver si el desempeño va
por encima, por debajo o en la línea, ¿no? Entonces, tenemos que comparar ese desempeño con el plan, ¿vale? Esto es lo que hemos visto muchas veces de la curva S, que vamos comparando la realidad de lo que se está ejecutando con el plan. Y a partir de ahí podremos tomar decisiones. Esto nos puede llevar a que haya cambios de alcance, que tengamos que hacer cambios de planificación, que el control de costes nos detecte que hay desviaciones, que la calidad, que es muy importante, veamos que no está siendo todo lo suficientemente buena como habíamos planificado. Pues todo eso al final es lo que tenemos que ir viendo con el proceso, en las sesiones de reuniones con el equipo, de seguimiento, etcétera, para poder monitorizar y controlar el proyecto. Esto nos va a permitir esta monitorización y control nos va a permitir adelantarnos a riesgos que a lo mejor ya teníamos detectados o teníamos previstos que podían pasar y ahora vemos que pueden pasar y arrancamos ese plan de riesgos que ya tenemos configurado, que ya tenemos creado para esos riesgos concretos, o incluso descubrir nuevos riesgos. Oye, pues no nos habíamos dado cuenta y puede pasar esto, ¿no? Y volver a generar un plan de riesgos para estos nuevos riesgos. ¿Qué objetivos tiene la monitorización y el control del proyecto? ¿No? Pues un poco los que hemos resumido, pero aquí un poquito más de detalle para que lo tengáis. Pues controlar los cambios de alcance, controlar cambios de planificación, controlar costes, controlar calidad, que es lo que hemos estado viendo en la diapositiva anterior, junto con comparar el desempeño real con el respecto al plan, que es lo que conocíamos en planificación y en control con la curva S que se hacía, ¿no? Pero también monitorizar y controlar el proyecto, también es evaluar el desempeño de nuestra gente, de nuestros equipos, de los recursos, porque imaginaros ya no son equipos, a lo mejor solo personas, sino que para hacer cierta tarea necesitamos de un software y a lo mejor ese software no va tan bien como pensábamos que iba, ¿no? Al final se trata de evaluar, de validar todo el desempeño, monitorizar la implementación de los cambios si hay cambios, gestionar riesgos, identificar los riesgos, analizarlos, etcétera. También medir las tendencias, que es lo que os decía antes, el forecasting, ¿no? Oye, tal cual vamos ahora, si seguimos como estamos, pues estamos aquí, vamos a llegar aquí. ¿Es suficiente o no hacer ese forecast que nos vaya predeciendo en el tiempo si vamos a llegar o no para ver esas tendencias y poder cambiarlas o no, ajustarlas a lo necesario? Esta monitorización y control, muy importante, mantiene una base de información precisa del día a día del proyecto. Esto nos va a venir muy bien para tener toda la información del proyecto, el que ha pasado en cada momento y luego llevarla a lecciones aprendidas, ¿no? Lo mismo para lo que decíamos antes, monitorización para todas las reuniones o informes que tengamos que elevar a los sponsores del proyecto, ¿no? Y lo que hablamos también de tendencias y proyecciones. ¿Vale? Como veis, la parte de monitorización y control es vital dentro de vuestro rol de líderes y project managers. Y para todo esto, dentro de la monitorización, pues, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, trabajar con el control integrado de cambios, tener muy claro el proceso de gestión del cambio y cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Qué es un cambio? Aquí os lo digo, todo aquello que modifique lo que teníamos de inicio. No, si algo que cambia el alcance, un cambio, coste, tiempo, calidad, entregables, pues cualquier cosa que modifique lo que ya teníamos. Viéndolo un poco más visual, ¿no? Hay que romper el mito de que si todo ajuste del proyecto es un cambio. No, no todo ajuste del proyecto es un cambio. Hay ajustes y hay cambios. Los cambios realmente son los que van a ser la principal causa de posibles crisis, de posibles contratiempos en el desarrollo y la evolución del proyecto. Los cambios nos pueden venir por diferentes motivos. Pueden venir cambios por nuevas peticiones del cliente. Oye, ha surgido una nueva petición, pues un cambio de alcance, ¿no? Los cambios pueden venir internos por errores que hemos cometido, errores desde la toma de requisitos que no lo entendimos bien, errores en el desarrollo, etcétera. Pues hay que corregirlo, es otro cambio. O pueden venir cambios externos, por ejemplo, gubernamentales, ¿no? Estamos desarrollando ahora mismo un proyecto con agentes de inteligencia artificial, con agentes IA, y de repente eh,
el gobierno del país para el que estamos desarrollando este proyecto, para la empresa donde aplique, pues aplica una nueva ley relacionada con la inteligencia artificial y los agentes, etcétera. Pues evidentemente, si eso nos afecta, pues es un cambio externo, ¿no? Entonces, al final, todo eso tenemos que llevarlo, esa gestión de cambios, y volver a generar una nueva línea base, como ya vimos en la creación de las líneas bases de cuando creábamos el cronograma en el tema de toda la parte de planificación. Entonces, ¿qué se suele tratar como cambios? Pues aquello que sea un trabajo adicional significativo. Es decir, si tenemos una pantalla y el requisito es que sea azul, tenemos una hoja de estilos hecha donde ponemos un color azul y el cliente nos dice, oye, me gusta más este azul más claro, y nosotros simplemente tenemos que cambiar la codificación hexadecimal en la hoja de estilos, pues lo hacemos. Eso realmente no requiere una gestión del cambio. Se anota para saber que el cliente se registra con una petición del cliente para que luego en el futuro no diga, oye, este color no es el que te pedí. No, sí, me lo cambiaste, acuérdate. Pero no es como para establecer un proceso de gestión de cambios donde implique retrasos, más costes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que vuestro rol también tiene que ir más allá de, oye, lo que me llama el cliente es un cambio. Vosotros tenéis que cuidar la relación con el cliente, tenéis que cuidar la relación con todos los stakeholders y tenéis que saber ponderar cuando realmente algo requiere de aplicar un proceso de gestión de cambios y cuando no, ¿vale? Entonces eso sí que tenéis que valorar. Aquí hablo de esa cierta actitud comercial porque vosotros como project managers probablemente seáis los principales valedores de vuestra compañía para poder generar farming y poder seguir trabajando en nuevos proyectos, ya seáis proveedores de otra compañía o seáis dentro del propio departamento de la compañía que ejecuta proyectos. Oye, pues está salido muy bien, hagamos más, ¿no? Entonces, ¿qué se consideran errores y no cambios? Aquellas modificaciones que se hacen para corregir un entregable, ¿vale? Pero un entregable ya aprobado, un bug. Nos hemos dado cuenta, hemos hecho las pruebas, hemos hecho lo que nos han pedido y de repente se está ejecutando, estamos haciendo las pruebas en el entorno que sea y vemos un fallo. Pues esto es un error, no es un cambio. ¿Implica cambio de software? O si es software, implica cambio en cómo pinto mi casa, si estoy pintando mi casa, pues puede pintar, pero es un error que nos hemos confundido, ¿vale? Es una mala gestión propia de la calidad, una mala identificación del alcance, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, el proceso de control integrado de cambios, ¿vale? Recibiréis todas las solicitudes de cambio que pueden afectar al alcance, al cronograma, al coste, y tendréis que gestionar individualmente cada una de esas solicitudes para ver si se aprueba el cambio o se rechaza o se difiere. Aprobar el cambio quiere decir, vale, lo aprobamos y lo hacemos ahora y cambiamos todo el plan, etcétera. Pero puede que el cambio se pueda hacer después. Oye, vamos, mira, me gusta más esto en vez de azul que sea verde, pero no es un CSS, es que esto implica tocar todas las pantallas, los colores, ¿vale? Pero podemos salir en azul y ya una vez que esté funcionando, esté todo el proyecto finalizado, hecho, ¿lo pasamos a verde? Ah, pues sí, vale, pues se gestiona el cambio, es un cambio de alcance, se le cobrará al cliente después, pero se difiere, no lo llevamos ahora, por lo tanto, no nos afecta al plan de proyecto, lo hacemos después. Si el cliente nos dice, no, no, tiene que ser ahora porque es mi marca y entonces es mi capricho y lo quiero verde, pues entonces afectará al plan. Y luego puede que rechacemos un cambio, pues mira, este cambio no lo podemos hacer por esto y por esto, porque el verde está ocupado por quien sea y no podemos ponerlo verde, lo rechazaríamos, ¿vale? Entonces, como resumen un poco de la misma forma que hemos hecho con la ejecución, ¿cuáles son los pasos del proceso de control integrado de cambios? Solicitamos el cambio, nos llega la solicitud de cambio, analizamos ese cambio, decidimos si lo aprobamos, lo rechazamos o lo diferimos y luego actualizamos el plan, incorporando los cambios aprobados formalmente
que ven afectado al plan, ¿vale? Al final se trata de que el control integrado de cambios tengamos la integridad de todo lo que hemos ido haciendo hasta ahora y no empezamos a meter cambios porque sí que nos vayan desmontando toda la estructura que tenemos y que está funcionando en nuestro proyecto. ¿Qué actividades debéis de trabajar dentro del proceso de control integrado de cambios? Pues lo primero, hay que ver qué factores eluden el control de cambios para solo aprobarlo, para que solo se implementen los cambios aprobados. Tener muy claro que cualquier cambio que no esté aprobado por el control de cambios, evidentemente no se va a llevar a cabo. Una vez que tenemos esos cambios ya que nos han llegado por el proceso formal, los revisamos, analizamos, aprobamos o no, gestionamos esos cambios que han sido aprobados. Si son riesgos, revisamos, aprobamos, rechazamos todas las acciones preventivas y correctivas que recomendamos si vienen por algo así. Coordinamos todos los cambios a través del proyecto, documentamos el impacto de los cambios, ¿vale? Porque también tenemos que revisar, aprobar y rechazar este punto 4, las acciones preventivas y correctivas que pueden venir recomendadas por algo que nos puede llevar a cabo, ¿no? Que eso también, como hemos dicho, un riesgo puede generar cambios. Y aquí es donde volvemos a recordar la parte de la línea base, es decir, la idea fuerza del concepto de línea base, que es el plan aprobado y acordado y que solo cambia mediante estos cambios formalmente aprobados. Por eso, la línea base solo vamos a cambiar cuando tenemos un cambio que consideramos cambio, el cliente ve que es un cambio y además hay que hacerlo ya. Si es un cambio diferido, a lo mejor la línea base no cambia porque lo vamos a hacer después. Y si es un cambio que no lo consideramos como cambio dentro de nuestra ponderación y decidimos regalárselo, por decirlo de alguna forma, al cliente, pues no nos cambia la línea base, porque eso lo habremos analizado y habremos dicho esto tiene un impacto mínimo, pues así tenemos al cliente contento, se lo hacemos y no nos cambia, no nos modifica nada, ¿vale? La monitorización y línea base, pues lo que hemos dicho, un poco la curva S, la proyección de medir esta línea base frente al desempeño real, ¿no? Lo que hemos venido hablando hasta ahora de la curva base. Y luego, a la hora de trabajar con riesgos, etcétera, 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 tenemos que trabajar frente a cambios que pueden ser acciones correctivas o acciones preventivas. Dentro de una gestión de riesgos, nosotros podemos hacer una acción preventiva de, oye, vamos a aplicar este cambio, vamos a anticiparnos haciendo esto y así el riesgo puede que no se dé. Oye, si pasa esto, vamos a tener que hacer esto otro, ¿no? Esto también tenemos que tenerlo en cuenta dentro de los riesgos y problemas. Pueden surgir cambios porque queremos prevenir o porque queremos curar, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Con el control de cambios dentro de la monitorización, ¿qué tenemos que hacer? Pues como siempre, generar informes, recopilar todo para que quede todo claro y que todo el mundo sepa de dónde surgió el cambio, cómo se ha ido gestionando y en qué ha derivado y cómo ha cerrado ese cambio, ¿no? Hay que mandar reportes ejecutivos a los sponsors, hay que enviar reportes a los equipos y al cliente. Y hay que tener claro que el cambio es inevitable, el cambio es inherente a un proyecto. Es muy difícil que no tenga ningún cambio, ¿vale? Pero tenemos que tener estos informes bien filtrados de qué ha pasado, por qué es el cambio, etcétera, 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 con la información adecuada. Ahí viene de nuevo la parte de liderazgo, comunicación, preparación del mensaje, ¿no? A cada uno de los stakeholders y esto nos va a ayudar a tomar las decisiones. ¿Vale? No hay que buscar culpables, oye, ha pasado esto porque nos hemos equivocado en esto. Es un cambio de alcance que nos viene por algo gubernamental, una nueva ley, o porque el cliente quiere este cambio, pues ha pensado que lo quiere de otra forma, el que sea, pero siempre con informes. Al final, los informes de desempeño también de trabajo es una recopilación sobre el desempeño y el estado del proyecto, los informes de seguimiento, cómo va el proyecto, qué cambios está viendo, qué cambio no está viendo, cómo lo estamos viendo, qué diferencia hay, etcétera, ¿vale? Es decir, básicamente es generar el reporte, el seguimiento, el informe de desempeño del proyecto para que todos los sponsors, todos los stakeholders tengan comunicación bien clara de cómo va el proyecto. Acordaros que
Cuando hablamos de stakeholders, hay que identificar a qué grupos pertenecen. Cuando hablo de grupos, pues stakeholders que necesitan estar informados, que necesitan estar involucrados en mayor medida, en menor medida, ¿no? Pues para todos esos stakeholders que van desde nuestro propio equipo a cualquier cliente, cualquier sponsor, directivos de la compañía, quien sea, ¿vale? Los informes son lo que les va a permitir a aquellos que solo quieren estar informados seguir el día del proyecto y los que van a ayudar a alinear a aquellos stakeholders que van a estar más involucrados, integrados en el día a día de nuestro proyecto. ¿Vale? Un poco este es el resumen. Los informes tienen que suministrar información adecuada a cada nivel de audiencia. No un directivo no tendrá que tener el mismo informe que una persona técnica del equipo o que el cliente o que el proveedor, ¿vale? Esto es muy importante y esto es básico para tener controlado el proyecto. No solo hay que monitorizarlo y controlarlo, no solo hay que tener bien clara la gestión de cambios, sino hay que tener claros todos los reportes de cómo vamos en la ejecución que vamos haciendo a los stakeholders. ¿Vale? Dentro de estos informes, también en función de quién sea, pues va toda la parte del valor ganado, la variación, el estado de los riesgos, las proyecciones, pero esto a lo mejor no tiene que ir a una persona técnica, a lo mejor esto nos lo pide el sponsor del proyecto, qué proyección tenemos de costes, de gastos, de alcance, los riesgos, cómo van estos riesgos, ¿no? A lo mejor estos son informes más para la directiva nuestra del proyecto que no para el cliente que le puede dar más igual, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo tienen que ser los informes? Porque este es el entregable de todo nuestro proceso de monitorización y control, o uno de los entregables, que es el más importante. Tienen que tener el objetivo, la decisión y la implementación de esas acciones en base a lo que ha pasado. Y volvemos a lo mismo. La disparidad de los interesados, os insisto, hace que elaborar un informe único sea imposible, ¿vale? Importante, vuelvo a insistir porque me parece fundamental. Hay que tener claro y para eso tenemos que tener identificados los interesados, que ya lo hemos visto, clasificados, saber cómo hay que comunicarse y qué información tienen que recibir cada uno de ellos y dar la información justa. El exceso de información también bloquea la comunicación. Cuando alguien está esperando simplemente un proyecto OK con presupuesto y alcance, pues si tú le pones proyecto OK con presupuesto y alcance, se queda tranquilo. Si le empiezas a dar explicaciones de números, tal, va a decir, buf, pero si yo solo quería lo primero, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengáis medido. ¿Vale? Otra vez un poco del valor ganado, etcétera, ejemplos de informes, por ejemplo, en FreshGo, pues si tenemos un SPI de 0,85, un CPI de 0,92, que vamos con retraso y con sobrecoste, hay X acciones aprobadas, pues a lo mejor este informe es simplemente esto es lo que hay que darle al comité de dirección. Oye, vamos mal por esto, vamos mal por lo otro, hemos decidido entrar en presupuesto una contratación de 50 pickers. Pues fenomenal, ¿no? Pues ya está. ¿Vale? Resumen un poco del proceso de monitorización y control. Se trata de medir y ajustar en base a la línea base y informar. Tenemos la línea base, medimos, ajustamos, control de cambios, gestión de riesgos, tal, y a partir de ahí informamos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí la parte de monitorización y control? Bueno, pues vamos a terminar. ¿Se entiende? Sí. Pues vamos a terminar este tema con la parte del cierre del proyecto, que parece que no, pero es muy importante porque es donde vamos a poner el sello, liberaremos recursos, lecciones aprendidas, etcétera, ¿no? Al final es el resultado. ¿Y qué nos dice el PMBOK? ¿Qué es el cierre del proyecto? Es la formalización de la aceptación del producto o del servicio final. Ya está. Fin de proyecto. Aceptamos el producto o servicio, el entregable para el que ha surgido el proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del proceso de cierre? El primero es crítico. Necesitamos la formalización de la aceptación. Si es cierre el proyecto, si es cierre de fase, fase. Es decir, el cliente nos tiene que dar el OK.
Ese es el cierre del proyecto. Ok, ya tengo todo. Muchas gracias. A partir de ahí, liberamos de forma ordenada los recursos, cerramos los contratos, aseguramos el cierre administrativo, lecciones aprendidas, documentación, los procesos que tengamos en la compañía, registramos las lecciones aprendidas con todas las actas, todo lo que ha pasado en el proyecto, etcétera. Pero siempre, 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 una vez tengamos la aceptación formal del cierre. Y a partir de ahí se lanzan el resto de objetivos o de tareas. No hay cierre si no hay aceptación formal. Y aquí tiene dos componentes que hemos visto. Una vez que tenemos la aceptación formal, que es el cierre del contrato, y el cierre administrativo. Cierre administrativo, enfoque interno. La aceptación formal de los entregables. Lo primero de todo, liberamos los recursos, archivamos la documentación. Cierre de contrato. Tenemos recursos externos que hemos tenido que subcontratar. Pues hay que finalizar esos contratos, pagos a proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos esto, habremos cerrado el proyecto. ¿Vale? Vuelvo otra vez a reforzar la idea, formalizar la aceptación, lo primero, siempre, liberamos recursos, cerramos contratos y toda la parte de cierre administrativo. Otro ejemplo os pongo de cierre de contrato versus cierre administrativo, para que tengáis un poco la parte de adquisiciones, vendedores, proveedores, partes legales, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Cierre administrativo, pues todo la parte de proyecto holístico, operaciones de la organización, transferir resultados a producción, a operaciones, bueno, el cierre administrativo que toque, pero que tengáis claro que hay dos cierres, cierre administrativo, cierre de los contratos, ambos, todo lo primero de todo, que forma parte del administrativo, pero es lo primero de todo, la aceptación formal. ¿Qué son las lecciones aprendidas? Pues lo que hemos dicho hasta ahora, el conocimiento adquirido, dice el PMBOK, durante el proyecto, que muestra cómo se han abordado o deberían abordarse en el futuro lo que nos ha pasado. ¿Qué no son lecciones aprendidas? Esto es muy importante. Culpables de algo que haya pasado. Un trámite burocrático que queramos hacer. No, eso no son lecciones aprendidas. ¿Qué sí son lecciones aprendidas? Pues, oye, nos pasó esto y lo solucionamos de esta forma. Nos pasó esto otro y lo hemos solucionado de esta otra forma, etcétera. Si os vuelve a pasar esto, que sepáis que con esto, haciéndolo así, 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 se puede solucionar. Eso sí son lecciones aprendidas que tienen un ciclo constante durante el proyecto, ¿no? Vamos anotando lo que está pasando, reflexionamos si puede ser algo que pueda pasar en el futuro y si es interesante meter dentro de la carpeta de lecciones aprendidas, porque no todo hay que meterlo en la carpeta de lecciones aprendidas. Y la PMO consolida todo para establecer un archivo de lecciones aprendidas común para toda la organización que sea muy útil e interesante y que vosotros como project managers podéis y debéis consultar en los arranques de un proyecto o en la ejecución y en la monitorización si veis que pasa algo y que sabéis, hoy pues nos está pasando esto, a ver si hay algo, si esto ya pasó. Consultáis lecciones aprendidas, hoy pues mira, pasó y lo solucionaron así. Pues no nos aplica. Bueno, pues habrá que actualizar esa lección aprendida. Oye, en este caso, así no se puede solucionar, se soluciona de esta otra forma. Si nos ha aplicado, pues estupendo. Esas lecciones aprendidas no es algo que tenéis que generar con vuestro proyecto solo, que tenéis que hacerlo, sino que es algo que debéis de consultar para poder salir de ciertas circunstancias y poder ejecutar el proyecto de una forma más eficiente, más eficaz. ¿Vale? Por lo tanto, el cierre del proyecto, aceptación del cliente, transferencia de resultados y lecciones aprendidas. Aceptación, transferencia y conocimiento, proyecto cerrado. ¿Sí? ¿Se entiende un poco aquí el cierre del proyecto? Es un proyecto más sencillo desde el punto de vista que no hay que tener tantas cosas en cuenta. Entre aceptación formal y a partir de ahí cierre administrativo, cierre de contratos, lecciones aprendidas, etcétera. Como siempre, ya sabéis, me gusta dejaros para aquellas que queráis indagar más, practicar, etcétera, tres dinámicas, una como para la parte de ejecución, otra para la parte de control y otra para la parte de cierre. Y
Recordar que teníamos un problema marcado que tenemos que dar solución. Entonces, el problema era que necesitamos un control integrado para un éxito urgente que había. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en un entorno de crisis como el que estamos trabajando dentro de FreshGo, la integración de todas las partes no solo es reunir las partes, es tomar decisiones diarias. Entonces, para poder llevar a cabo una monitorización, un control, una ejecución del proyecto bien, tenemos que tener aplicado un control de cambios riguroso. ¿Y qué nos preguntábamos? ¿Cómo deberíamos de gestionar como Project Manager la petición del área de marketing que acordaros que lo que querían era que en la entrega primera, con toda la crisis, etcétera, que incluyéramos un apartado sí o sí de recetas, que no veíamos mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar este sistema, esta petición de sistema de recetas, director de marketing, sin poner en riesgo la salida de 3 semanas? Pues aquí, aplicando el control integrado de cambios, influimos en los factores que unen el control, entonces el sistema de recetas hay que registrarlo, por supuesto, yo te lo registro, pero probablemente haya que rechazarlo o lo que hemos visto antes, posponerlo para fases después. Oye, yo te lo voy a hacer, te apruebo, vamos a hacer un sistema de gestión de recetas, pero coño, no lo vamos a hacer ahora, que es que en 3 semanas a tiempo, que es que hay cosas más importantes. Para dentro de 3 semanas no, lo tendremos para tal, ¿vale? Y entonces protegemos nuestra línea base y lo gestionamos. Recordamos también que otro problema que había era que es que los equipos además hacían reuniones interminables, discusiones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cambios debemos de poner como Project Manager para evitar esto? Aquí ya hablamos de liderazgo, ya no hablamos de Project Manager, es un todo Project Manager y líder, ¿no? El líder, como líder, tienes que establecer las reglas claras, lo que hemos visto en las reuniones, agendas, establecer, enviar las agendas, convocatoria con tiempos, decir los objetivos de la reunión y controlarlo, ¿no? Controlar esas reuniones. Y luego teníamos otra petición de, oye, aunque esto no esté, se lanza como sea. Uf, ese lanzar como sea, no. El cierre administrativo es vital. ¿Vale? Vale, nosotros vamos a lanzar, pero como sea, no. O sea, tenemos que cerrar esta fase del proyecto y hay que asegurar que la transferencia a operaciones es correcta, porque nosotros cerramos la fase, lo lanzamos, pero si la gente de operaciones, los pickers de las tiendas no saben cómo manejarlo, cómo recibirlo, no hemos hecho esa transferencia, puede que haya incidencias de que falle algo, ¿qué hacemos, no? Entonces hay que hacer un cierre ordenado, ¿vale? Y esto un poco el tema 9, que será el último tema más teórico donde vemos conceptos. ¿Qué vamos a hacer estos 5 minutos que nos faltan, si me permitís? Pues lo que vamos a hacer es adelantar un poco y explicaros el tema 10, el nuevo tema, ¿no? Que es el que vamos a ver en la clase. Nos quedan 2 clases, la del 24 y la del 1 de julio, donde vamos a terminar viendo el tema 10, que es algo que me parece bastante interesante de ver bien. Veremos el tema 10 y veremos también un poco tips sobre el examen del Project Management Institute, de la certificación PMP. ¿Vale? Entonces vamos a compartir para ver un poco, empezar viendo el tema 10. Vamos a hacer la introducción y luego la clase que viene y parte de la siguiente lo veremos. Y veréis que es un tema que es bastante interesante porque vamos a hacer un recorrido completo a todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Entonces nos va a servir muy bien para hacer un repaso a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Vale? Si me podéis confirmar como antes que se ve, os lo agradezco para ver que se está proyectando lo que debe de proyectarse. ¿Me podéis confirmar, por favor, que se ve la proyección del tema 10, bien quitando micros, bien por chat? Os lo agradezco. Vale, dice Tania que sí se ve. Muchísimas gracias, Tania. Vale, pues ¿qué vamos a ver en este? Gracias, Claudia, también. En este tema, ¿no? Bueno, lo primero, aunque es un tema transversal a todo, he querido poner también un problema a solucionar, ¿vale? Dentro de nuestro contexto de FreshGo, hemos visto que queremos
generar una plataforma omnicanal en 3 semanas, etcétera, 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 ¿no? Es un poco lo que venimos viendo hasta ahora. Entonces, como Project Manager, nuestro reto es transformar todo el caos que hay inicial, ¿vale? Pues hay que hacer una plataforma, tiene que conectarse con las APIs de Globo, Uber Eats, que nos van a ayudar, que nos van a permitir toda la parte de recepción de pedidos. Hay que reconvertir a los empleados en picker, pero ¿cómo hacemos todo esto, no? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Transformando todo este caos de requisitos en un plan básico de proyecto robusto y además en tiempo récord, ¿vale? Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar con todo este caos? Imaginemos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, vale. Vamos a hacer un plan de proyecto, ¿no? Entonces, ese es nuestro reto. Entonces, qué nos vamos a plantear? ¿Cómo vamos a descomponer todo el trabajo de FreshGo en una Work Breakdown Structure, una ADT, para trabajar todo en 21, para lanzar todo en 21 días? ¿Cómo vamos a identificar el camino crítico del cronograma? Y ante la incertidumbre de la crisis, ¿qué respuestas de riesgos podemos dar? ¿Vale? Y esto lo vamos a plantear creando un cronograma básico. Pero lo que vamos a hacer es crear un ejemplo de cronograma básico, no para FreshGo, que este sí que os invito a que lo podáis hacer vosotros y vosotras, si lo veis bien, como parte de la práctica de todo lo que hemos visto como un caso real, en un caso que podría ser real, nuestro caso supuesto real, que podría haberse dado en esto, y nosotros para todo esto vamos a utilizar un caso propuesto que es ALMA, que ahora os lo voy a presentar. Antes de esto, ¿qué os quiero contar? Pues un poco lo que se va a estructurar el tema, ¿no? Vamos a ver toda la parte de alcance, que ya, o sea, esto ya es todo repaso, ¿vale? Es todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la asignatura para construir el cronograma, el plan de proyecto. Vamos a ver toda la parte de tiempo y cronograma, toda la parte de costes con la curva S y toda la parte de riesgos. Es un tema transversal bastante interesante. Entonces, después de haber estudiado los conceptos de dirección de proyecto, pues es importante, y este tema sirve para ello, recapitular y asentar los conocimientos preparando un plan básico. Entonces, el objetivo o el objeto de este último tema es que tengáis una guía para la realización de un plan básico de proyecto. Es una guía que nos vamos a basar en un caso ficticio y que yo os invito que para practicar podáis ponerlo en práctica haciendo el mismo ejercicio, pero para FreshGo. Porque es algo que hemos ido haciendo poquito a poquito, respondiendo preguntas y viendo ejemplos en cada uno de los temas. Y lo que me gustaría es que quien quiera practicar, que podáis hacerlo teniendo un caso similar, otro caso de ejemplo que como vamos a tener aquí, pero que lo podáis trabajar vosotros con todo el contexto que tenemos a lo largo de estos meses, de estas sesiones que estamos teniendo tan productivas, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a construir este plan básico? Pues vamos a seguir un caso de ejemplo que es un almacén automático congelado ALMA, ¿vale? Que lo presentaremos. Entonces, ¿qué vamos a ver o qué vamos a trabajar en el plan de proyecto en este último tema 10? ¿Vale? Vamos a desarrollar o vamos a trabajar en 4 líneas. Las 4 líneas va a ser el proyecto, que es el alcance, el coste, el tiempo y el riesgo. Y con esto vamos a tener el plan de proyecto, la línea base del proyecto completa, sabiendo el alcance, la línea base del coste, el cronograma y el plan de riesgos. Importante recordar, las líneas bases nos permiten establecer las rutas que tenemos que seguir para realizar el proyecto y alcanzar sus objetivos. Estas rutas son las que nos van a marcar el camino. Entonces, la línea base es lo que nos va a decir cómo tenemos que trabajar y lo que vamos a gestionar. Y es lo que se verá afectado, y vuelvo al tema que hemos visto antes, con el control integral de cambios, con el control de cambio, la gestión de cambios, que nos pueda afectar a la línea base o no. Lo que se va a medir para la monitorización y el control es el desempeño real en la ejecución del proyecto frente a estas líneas base que nosotros hemos trabajado antes. ¿Vale? Entonces, el propósito, como sabéis, de las líneas bases es establecer la ruta, medir el avance y pronosticar
el futuro del proyecto mediante esas proyecciones. ¿Vale? Entonces, hasta aquí ya empezamos con el plan de proyecto, el caso ALMA. Hasta aquí la clase de hoy, donde quería presentaros el tema. ¿Vale? Hemos visto todo el tema 9, el último tema teórico con conceptos nuevos, y ahora lo que vamos a hacer es repasar toda la parte de planificación para que tengáis ese asentamiento, ese hilo conductor de todo lo que hemos visto hasta ahora en todos los procesos de planificación hasta riesgos. ¿Vale? Entonces, en la próxima clase vamos a empezar a construir esto. Ya os digo que nos llevará clase y media para dejar la última media hora de la última clase para ver un poco los tips de certificación de PMP para aquellos de vosotros o vosotras que queráis certificaros, que os interese, ¿vale? También tendremos, no sé si es la sesión que viene, creo que no, que es la siguiente. Luego esa media hora de refuerzo donde corregiremos la última actividad. Pero bueno, esa ya la contemplo como media hora aparte de lo que tenemos, ¿vale? Así que hasta aquí, pues la clase de hoy. Voy a cortar la presentación, si soy capaz de cortar la presentación, disculparme, ¿vale? Voy a cortar ya la grabación. Muchas gracias por vuestra atención una vez más. Un placer. Espero que se haya entendido todo el tema 9. Y nada, os invito a la siguiente sesión la semana que viene, donde vamos a ver ya el caso transversal. Hasta aquí, os deseo muy buena semana y cualquier cosa, pues sabéis. Muchas gracias a ti, Claudia, por estar en la clase y por decir que se ha entendido. Fenomenal. Aún así, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que estoy accesible para todo lo que necesitéis a través del correo de la plataforma, los foros, para cualquier cosa que necesitéis y yo os pueda ayudar. Encantado de hacerlo. Muy bien, os deseo muy buena semana y hasta la siguiente sesión.